Libro La revuelta de las putas, de víctima activista, de Amelia Tiganus. Capítulo 1, tercera parte. La adolescencia. Es el día después de la última paliza de mi madre. No me habla. Nadie habla porque hablar es despertar su furia otra vez. Mi pobre hermana está en shock. A ella nunca le pega ni le insulta, pero la daña igual o más que a mí porque la violencia indirecta destruye a quien mama y no puede hacer nada por proteger a su amada. Dormimos juntas desde siempre, y yo le cuento de noche cuentos que leo de día. Soy una lectora muy apasionada, como mi padre. Él también tiene la mesilla de noche llena de libros. Vamos juntos a la biblioteca municipal a cogerlos en préstamo y a devolverlos. Es nuestro ritual y nuestro momento íntimo. Es una vía de escape del horror en el que vivo. Serían los últimos libros que leería en muchos años, aunque en ese momento lo desconocía. Lo desconocía todo. Con el cuerpo dolorido y lleno de moretones desde el cuello hasta los tobillos, me visto, le doy un beso a mi hermana, le susurro que la quiero, me susurra que ella también. Cojo la mochila y me voy al cole. Hasta ahora he sido una muy buena estudiante. Sacaba matrícula de honor y se me daban muy bien las matemáticas y la informática. Hasta participaba en olimpiadas, soñaba con ser profesora o médica, para enseñar o curar. En el corto camino hacia el colegio me topo con un chico que vive a 2 bloques de mí. Tiene 17 años, es guapo y alguna vez nos hemos saludado al cruzarnos en el trayecto. El único que hacía yo cuando iba sola. Ese día me paro delante de él y le pregunto cómo está. Me dice que bien, que va a comprar el pan porque sus padres se han ido al pueblo por un par de días. Inmediatamente se me enciende de la bombilla y le digo impasible, vamos a follar. Se queda de piedra y me dice que sí. Le digo que hay que usar preservativo. Lo había leído en la revista. El chico no compra pan sino 2 preservativos. Subimos a su casa. Yo no sé qué es follar, solo sé que está prohibido y que mi madre la puede matar. Así que lo voy a hacer. La voy a matar. Bajamos las persianas hasta que la oscuridad es casi absoluta. Por la puerta entreabierta entra un poco de luz. Torpe los dos no sabemos qué hacer. Le digo que se tiene que poner preservativo. Se va al baño con los pantalones puestos. Vuelve del baño con los pantalones puestos, empalmados y con el preservativo puesto. Intenta acariciarme, pero como me duele todo, le digo que no. Me desnudo. Me desnudo como he aprendido a hacer para que mi madre me pegue con el cinturón. Me desnudo como he aprendido a hacerlo para jugar a un juego secreto con mi tío. Porque todo el mundo me desnuda para avergonzarme. Con golpes o caricias, avergonzarme. Hace unos años de aquello, pero aún recuerdo su cuerpo sobre el mío, y nuestra piel pegada a veces con una especie de líquido gelatinoso. Yo lo quería porque me hacía caso y jugaba conmigo siempre. Un día cambió de juego. Después de unas cuantas veces dejó de mirarme a los ojos, me abandonó, sin una palabra. No sabía que había hecho mal, pero sabía que algo había hecho mal. Esa sensación de vértigo, miedo, asco y abandono, de no avergonzarme tanto ese juego, le pediría que nunca me abandonase, que jugaré con él a lo que quiera. Su mirada ya no se posaba sobre mí, ahora me desnudó una vez más. Lo hago sola, lo hago sin sentir ya nada. Cuanto antes me desnude, antes acabará. Me tumbo en la cama boca arriba. El chico se tumba sobre mí. Está temblando. Yo no. Yo pienso en matar a mi madre. Con esto la voy a matar. Estoy satisfecha. Me sorprende sobremanera que intente encajar su pene dentro de mí. Yo pensaba que follar era frotar el pene entre las piernas de la chica, literal, no meterlo dentro. No digo nada porque nada sé. Él tampoco parece que sabe mucho, pero al menos sabe algo más que yo. Siento un poco de dolor, nada comparado con el dolor de los golpes. El chico me dice que ya está, y yo pienso que vaya puta mierda de cosa es eso de follar. Para eso tanto misterio y histeria, pues vaya, no volveré a follar en mi vida, pensé. Empiezo a vestirme y el chico levanta la persiana. Me ve llena de moretones y casi se desmaya. ¿Qué te ha pasado? Me pregunta asustado. Nada, le digo pasiva. Acabo de vestirme y sin ninguna emoción salgo por la puerta mientras digo adiós. Me arrepiento de haberlo hecho. Esto no era así en mis sueños, ni en los recuerdos de la infancia cuando mi tío se frotaba contra mi cuerpo, los dos desnudos bajo las mantas en la cama de mi madre, y me decía que era su preferida, y que era nuestro juego secreto. Estoy tan confundida, pero una cosa sé. Mi madre no volverá a tener el control sobre mí, pase lo que pase. Abandono el nido y me lanzo al mundo, ese mundo del que nada sabía, ni nada quería contarme. Yo averiguaré lo que hay. Y me enseñaron que el mundo es un lugar cruel y violento.
A los 2 días de mi primer polvo, 5 tipos me meten en un portal y me violan, juntos y por separado. No me defiendo porque no sé qué hacer. No lloro, no grito, no me opongo, no intento escapar. Sé muy bien que de intentar hacerlo sería peor. Mi cuerpo se congela y hasta puedo escuchar latir mi corazón más despacio que nunca entre el zumbido que me aísla de las risas y los insultos de los violadores. Me preguntan varias veces si me gusta follar y me llaman puta. No veo nada, estoy ciega, sorda y muda, y no siento nada. Sí siento que estoy entrando en un túnel sin salida, o cayendo en un pozo sin fondo. No quiero morir, solo quiero saber qué hay en este mundo que no me explican ni me dejan conocer. Algo bueno debe de tener para que me lo quieran ocultar, lo sé. En el fondo algún tesoro debe de haber, y lo encontraré. Las putas no tenemos paz. Lo puedo descubrir en mis carnes después de sufrir esa violación múltiple a los 13 años. Me convirtieron en puta, sin importarles que yo en realidad quería ser médica o profesora. Abandoné los estudios por no soportar aquella situación y aquel dolor. Las violaciones y la persecución se volvieron sistemáticas, y yo en la soledad y el abandono más absoluto encontré la falsa solución el día que dejé de resistirme y me resigné. Ellos me convirtieron en una puta, y cuando lo consiguieron, los acosadores, los violadores y los que manejaban el lado oscuro de la ciudad cambiaron totalmente su actitud hacia mí. ¿Por qué? Porque luego vendría mi entrada en el sistema prostitucional y lo que conocemos como trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ya me había doblegado con sus torturas y sus violaciones repetidas. Después se dedicaron a repetirme las bondades que tenía la prostitución. Me convencieron de que mi mejor destino era empezar a ejercer la prostitución en España. Me convencieron de que si era lista en un par de años tendría la vida solucionada, y me ponían como ejemplo algunas pocas mujeres que habían en la ciudad, que tenían casa, conducían coches lujosos, vestían ropa de marca y usaban perfumes caros. Eso no ocurría de manera desinteresada, ya que esas pocas privilegiadas le servían a los proxenetas como gancho para captar y convencer sin mucho esfuerzo a las demás. El privilegio de unas pocas era y es el yugo de todas las demás. Esa es una jugada maestra de los proxenetas. De esta forma se convierten a su vez en salvadores y supremos protectores. Desde mi lugar he utilizado el olvido como estrategia de resiliencia. Sin embargo, cada día recuerdo más cosas y cada vez estoy más convencida de que si he llegado hasta aquí es porque mi mente privilegiada y muy sabia ha borrado u ocultado muchos episodios traumáticos de mi vida como estrategia para resistir y persistir. También recuerdo que a los 15 años estuve ingresada en un manicomio. Fue después de estar una semana desaparecida de casa. Me escapaba mucho de mi casa. No recuerdo exactamente dónde estuve durante aquella semana, solo que buscando trabajo encontré un anuncio en un periódico. Solicitaba a una dependiente de productos sanitarios. Fui a la nave a la que se suponía que remitía la oferta. La entrevista consistió en la violación por parte del dueño y de otros 2 hombres que lo acompañaban. No tuvieron bastante con ello. Me subieron a un coche y me llevaron a una casa de la que solo recuerdo una cama frente a una puerta y que pasaban hombres por encima de mí. Durante una semana estuve secuestrada por ellos. Después, no sé cómo, volví a casa. Mis padres me pegaron, me acusaron, me echaron en cara lo malo que era por escaparme de casa y por cómo me ponía en peligro. Yo no decía nada, no hacía nada, no sentía nada. Estaba fuera de mí, en estado de shock. Recuerdo, paradójicamente, que no sentía nada, nada de nada, y tampoco hablaba. Me diagnosticaron un cuadro de mutismo y me encerraron en el manicomio. Allí me atiborraban de pastillas. Me dolía todo. Estaba muy cansada. No podía andar ni 20 metros del cansancio. Allí había niñas y niños muy enfermos mentalmente. Las noches eran terribles. Éramos muchos en una misma sala o habitación. Los internos gritaban, tenían ataques. Las cuidadoras los ataban a la cama, les pegaban. Ellos y ellas lloraban, desesperados hasta que se quedaban dormidos, entre lágrimas, sudor y orina. Y yo no sentía nada, no pensaba nada, no articulaba palabra, solo quería y necesitaba un poco de amor y comprensión. Me soltaron al cabo de un mes porque no tenía ninguna enfermedad mental. Empecé a hablar poco a poco y solo lo mínimo. A partir de esa experiencia se rompió cualquier relación con mis padres. Decían que era una vergüenza para ellos y me repudiaron. Es algo muy común en Rumania. A los 16 años empecé a trabajar en una fábrica y a intentar sacar la vida, mi vida, adelante. Ahora también recuerdo que siempre quería andar desnuda, exhibirme, gritar, bailar, llorar. Hasta hace unos años andaba completamente desnuda por casa. Daba igual si era invierno o verano, pero un día, sin darme cuenta,
Es ahora cuando me doy cuenta, dejé de hacerlo. Lo más seguro es que fuera en ese momento cuando empecé a hacer las paces con mi cuerpo y a quererlo. Qué duro, querer un cuerpo cuando lo que deseas con desesperación es huir de él, para siempre, y ser otra persona, una nueva, sin manchas de dolor, sin manchas de vergüenza, sin manchas de arrepentimiento. La prostitución fue para mí la ilusión de tener el control sobre esos abusos que había sufrido en la infancia y en la adolescencia. Se repetían una y otra vez, exactamente igual que antes, pero yo me alimentaba con la ilusión de tener el control sobre la situación y además obtener un beneficio económico. Una trampa mortal. Es por esto por lo que pagan los puteros, pagan por mujeres sin alma, sin deseo, pagan por follar con muertas. La sociedad fabrica putas para que los hombres tengan el privilegio de disponer del cuerpo de algunas mujeres, también en Rumania. En España la demanda de prostitución es muy elevada y es vista con normalidad o en algunos casos como un mal necesario. Y como no se puede cubrir con las mujeres que supuestamente están encantadas de prostituirse, se recurre a la fabricación de las putas, pactos entre hombres. El patriarcado de las instituciones y del comercio y las redes de proxenetas se convierten así en una gran multinacional que traspasa las fronteras. Ese gran negocio y disfrute de los hombres que es la explotación sexual se consuma con mujeres violadas en su niñez, quebradas y obligadas a agachar la cabeza, mujeres a las que se les deshumaniza para que puedan venderse, como me vendieron a mí a los 17 años por 300 euros, unos proxenetas rumanos a un proxeneta español. Me tuvieron en un piso en Rumania hasta cumplir la mayoría de edad. Ahí había más mujeres como yo, menores de edad. Nos enseñaban a ser, según ellos, las mejores profesionales del sexo. Nos hacían andar con tacones, hablar bajito, tener una conducta muy feminizada. Sonreír, complacer, pasar hambre, invertir mucho tiempo en maquillarnos, depilarnos, vestirnos de manera estereotipada para ser objetos de deseo. Debíamos interpretar el papel de la mujer fina y estúpida. Teníamos que modificar nuestra conducta y pasar por los cánones de la feminidad patriarcal y tener sexo sin rechistar, fingiendo ganas y orgasmos con cualquiera de los hombres que acudían a las fiestas de putas que organizaban los proxenetas romanos, en las que el whisky y la coca corrían a raudales. Éramos su diversión. Nos tenían amarradas a la cadena invisible del chantaje. Ellos eran quienes tenían la llave de la maldita oportunidad prometida. Teníamos que aguantar lo que nos hicieran y decir que nos encantaba. En Rumania primero me topé con los hombres acosadores, después con los violadores y luego con los proxenetas. Muchos de ellos son también violadores, que escogen a niñas para violarlas, quebrarlas y luego venderlas. La fabricación de putas y la violencia patriarcal son inseparables. Y todos esos hombres que conocí se movían impunes, arropados por sus familias, su comunidad más cercana y la complicidad del Estado proxeneta. La fábrica de putas existe porque los estados permiten la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución. La fabricación de las putas se construye con machismo y misoginia. Niñas que cuando llegamos a la pubertad somos las víctimas perfectas de toda esta maquinaria para ingresar en el mercado de la explotación sexual. Se nos crea una realidad muy hostil. Se nos culpa y se nos castiga con la mayor de las crudezas. Se nos mira con desprecio, con odio, solo por ser mujeres. Se nos señala como culpables y merecedoras de haber sido violadas. Vengo de una sociedad que piensa que las putas son putas porque así han nacido. Sonia Sánchez habla de la soledad de la puta, y es estremecedor. Solo las putas sabemos y entendemos cómo se vive esa soledad. Es una soledad que entierra en vida el alma de quien un día llegó al mundo con el derecho de vivir, libre y feliz. Cuando me violaron por primera vez a los 13 años, solo encontré miradas llenas de odio, voces acusándome, personas que miraban hacia otro lado. La presión no era solo la de afuera. Mi tío, el hermano pequeño de mi madre, me dijo que cuando lo viera por la calle me cambiara de acera. Las reuniones familiares eran horribles. De nuevo, la única persona que me cuidaba y me quería era mi hermana. Me suplicaba que no me escapase nuevamente, porque cada vez que me iba sufría y me echaba mucho de menos. Ella relacionaba todo lo que me pasaba con el maltrato intrafamiliar, no con las violaciones. Muchos años después pude contarle la verdad. Quise protegerla de la única forma que podía, ocultándoselo. Ella entendía mi enfado y mi rebeldía, y me defendía como podía. Me sentía la mayor de las mierdas. No podía más.
Por eso me acercaba muchos días a la orilla del Danubio y me quedaba durante horas mirando el agua, imaginando cómo me sumergía y el dolor dejaba de existir. Pensaba suicidarme, pero no por acabar con mi vida, sino por acabar con el dolor y la incertidumbre. No lo hice por amor a mi hermana y por el amor que mi hermana me demostraba. En sus ojos veía admiración por mí. Ella veía en mí a un ser admirable, cuando para todos los demás solo era una puta, un desecho, y me agarré a esa mirada como a un clavo ardiendo, y seguí buscando la paz en el infierno. Resistí. A veces me pregunto qué hubiera sido de mi vida sin mi familia, mis amigos y amigas, mis compañeros de clase, el profesorado, la comunidad de vecinos, las familias de los violadores, la policía, los médicos que me atendieron, las ONG y el Estado me hubieran ayudado. Quizás no hubiera abandonado la escuela, quizás no me hubiera convencido de que mi mejor destino era el de ser una puta. ¿Por qué mi entorno no reaccionó para evitar que mi dignidad y mi integridad fueran pisoteadas? Sobre mí recayó la responsabilidad como un gran bloque de cemento mientras los violadores fueron los triunfadores, los ganadores de un gran trofeo, con la cabeza en alto, seguros de sí mismos, y no nos engañan con falsas promesas de trabajo. No hace falta. Puedes elegir entre ser puta en Rumania, donde las prostitutas son perseguidas y multadas por policías que abusan de su poder. Muchas veces sobornan a las putas o directamente las violan y hacen la vista gorda con las que son presas de sus proxenetas y no intervienen cuando son violentadas a manos de clientes misóginos y machistas que la sociedad cría, apoya y ama. O puedes emigrar y ejercer la prostitución en otros países como España, donde las mujeres autóctonas han conseguido importantes avances en el camino hacia la igualdad, mientras otras mujeres migrantes de países empobrecidos refuerzan su condición de colonizadas por puteros españoles que no están dispuestos a renunciar a los privilegios que el patriarcado les ofrece. Y entre estas dos oportunidades elegimos la segunda. Rumania es un país que no ama a las mujeres, es una sociedad que las utiliza para perpetuarse y para satisfacer los deseos de sus machos y para lucrarse con sus cuerpos, ya que es muy suculento el botín que deja el negocio de la trata al Estado. Pero tú tampoco te engañes, es en España donde se encierra el círculo de la fabricación de las putas. Aquí, hombres que tú conoces, puede que tu marido, tu padre, tu hermano, tu primo, tu hijo, tu vecino, tu amigo, financian esta esclavitud. Son ellos los principales socios de los proxenetas, y todo esto lo permite el Estado y la sociedad española. Países exportadores y estados proxenetas. Las políticas globales neoliberales y los grandes magnates del mundo han creado una realidad que supera el cuento de la criada para las mujeres desechables. Es mucho peor, y ya ha llegado. Las mujeres más empobrecidas y vulneradas del planeta son utilizadas para sostener la economía de los países y España es clave en mantener este sistema de destrucción en masa, puesto que es la puerta de entrada a Europa desde los países del sur, tanto de África como de América Latina. En España y en el resto de los países europeos, la mayoría de las mujeres prostituidas son de origen rumano. Somos la mercancía más barata y más fácil de trasladar, un negocio muy rentable. Cuando en el año 2002 se admitió a Rumania en la Comunidad Europea, supuestamente íbamos a ser un lastre porque no teníamos más que pobreza. Rumania era pobre, pero tenía mujeres y niñas. Tenía la materia prima que necesitaba el sistema prostitucional para nutrir la demanda que iba en aumento, mientras las mujeres de los países ricos se empoderaban y conquistaban derechos. Un espejismo. En realidad, no le comían el terreno al patriarcado, solo se adaptaban al capitalismo neoliberal individualista. Y esas fábricas destruidas que tanta riqueza generaron en el comunismo se transformaron simbólicamente en una maquinaria para fabricar putas en serie. Rumania es una fábrica de putas y otros países también. Y es que sale muy rentable no invertir nada en absoluto en garantizar los derechos básicos de las niñas y encima exportar esa mercancía que tanto dinero mueve. Nos dejaron entrar en la Comunidad Europea para abaratar los costes de abastecimiento. La fabricación de las putas y la guerra contra las mujeres se construye gracias a la complicidad de los estados, que se convierten en estados proxenetas, cuando permitan que proxenetas y puteros tengan barra libre, con un contingente numeroso de mujeres pobres, con falta de oportunidades, la mayoría provenientes de países excluidos de la riqueza del primer mundo.
aunque también van en aumento las cifras de mujeres y niñas del primer mundo que son convertidas en meros receptáculos de semen no solo por la pobreza, sino además por el marketing que utiliza la industria de la explotación sexual para convencer a las adolescentes que su mejor destino es ser putas, como me convencieron a mí, pero con una maquinaria propagandística mucho más afinada y poderosa: Internet. España es el mayor consumidor de prostitución de Europa. 4 de cada 10 hombres son puteros. Ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de Tailandia y Puerto Rico. Indignante estadística: lideramos, ser el prostíbulo de Europa y permitir que el turismo de la explotación sexual no pare de crecer, alimentando por al menos 100.000 mujeres prostituidas en los miles de prostíbulos, pisos y calles, con ausencia de leyes que los detengan. En España la prostitución es alegal, con leyes insuficientes que permiten el crecimiento del proxenetismo y el dolor, sufrimiento y violencia contra las mujeres. La situación en España con la prostitución es alarmante, porque ni siquiera figura como preocupación social en las encuestas del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Es triste constatar que poco o nada nos importa ser el prostíbulo de Europa, y que esto suceda con el coste de la deshumanización, mercantilización y devastación de cientos de miles de mujeres anualmente. No le importa a la sociedad y no le importa a nuestra clase política. Además, el lobby proxeneta está muy presente y pretende legalizar el proxenetismo y la explotación sexual, hablando de legalizar el trabajo sexual. El lenguaje es importante porque construye la realidad, y no es nada inocente este concepto que parece inocuo. Más adelante lo explicaré mejor. La sociedad en general tiene el mismo discurso que la industria de la explotación sexual. El lobby proxeneta tiene mucho dinero y puede comprar hasta voluntades, medios de comunicación, empresarios, hombres del poder. Por suerte, contamos con el movimiento feminista, uno de los más potentes y organizados a nivel mundial, y como feministas nos preguntamos una y otra vez: ¿cómo vamos a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres cuando los representantes políticos, que hasta gustan de llamarse a sí mismos feministas, permitan y ponen a disposición de los hombres lugares de ocio y disfrute donde las mujeres son meros hoyos? Esos lugares donde el machismo, el clasismo y el racismo se juntan, y con el consenso y la complicidad social, los puteros disponen de una forma exótica y barra libre de mujeres para regodearse entre sí, sin cargo de conciencia alguno, y descansando del acoso de las feministas, que pretenden cuestionar su masculinidad y sexualidad, para que aprendan a relacionarse sexoafectivamente en igualdad y con reciprocidad y buen trato. Por suerte existimos las feministas, que no estamos dispuestas a tolerar que hagan con otras lo que no queremos que nos hagan a nosotras, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras hijas o a nuestras compañeras. Las unas y las otras, víctimas o empoderadas. Ya hemos visto cómo el patriarcado nos ha dividido entre las que sirven para procrear y las que sirven para dar placer. La moral religiosa monoteísta delimitaba claramente la línea entre la pureza y el pecado. A lo largo de los años, esto se ha ido transformando, diluyendo y, sobre todo, se ha reformado bajo los mandamientos del capitalismo neoliberal. La izquierda abrazó el ideal de libertad sexual en mayo de 1968, olvidándose de que lo que más le debería preocupar: la desigualdad. El machismo en la izquierda es un problema que debemos abordar para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Aún teniendo claro que la desigualdad de clases era y es un grave problema, al hablar de las relaciones sexoafectivas entre mujeres y hombres, hizo de la libertad un himno que ahogó el supuesto propósito de la libertad sexual de las mujeres. Se olvidaron u obviaron la desigualdad entre sexos, y una vez más el capitalismo supo aprovechar la oportunidad. Hay varias personas que han analizado este fenómeno. Recomiendo encarecidamente el libro de la maestra Rosa Cobo, La prostitución en el corazón del capitalismo, para llegar al fondo de la cuestión. La industria pornográfica no perdió la oportunidad de convertir el cuerpo de las mujeres en mercancía y utilizar el contenido pornográfico para promover la deshumanización, la cosificación y la desconexión emocional, reforzando aún más, si cabe, la idea de mujer como objeto. Sabemos de sobra que el capitalismo engendra en la mente deseos antes inexistentes
y hasta los convierte en necesidades. La imagen es un recurso muy poderoso, para bien y para mal. En este caso, para el bien de la industria de la explotación sexual y el mal de las relaciones humanas, cuyas grandes perjudicadas somos las mujeres y las niñas. Hasta hace bien poco no veía una preocupación por parte de madres y padres en cuanto a la existencia de la prostitución. Seguro que las familias con hijas pensaban que eso no les podía ocurrir a ellas. Esa cosa que solo les pasa a las otras, y las que tenían hijos no veían preocupante que se convirtieran en puteros. Al fin y al cabo, ir de puta siempre fue en el patriarcado el ritual de iniciación de la masculinidad, la mayoría de las veces de la mano del padre. Cualquier hombre en el patriarcado debe demostrar que desprecia y utiliza a las mujeres para entrar en el club de los elegidos, como hombres de verdad. Los que no lo hacen serán tachados de débiles, maricas, planchablagas, no merecedores del diploma de macho. Y sabemos qué influencia tiene la presión del grupo y la necesidad de pertenencia, especialmente en la adolescencia. Lo sabemos nosotras y lo saben los magnates bravos. Sin embargo, esa preocupación empieza a ir en aumento, no tanto por la prostitución en sí, aunque el camino lleve a ello, sino por la pornografía y el consumo de ese contenido cada vez más feroz, que moldea el deseo sexual y lo que podrá servir para crecer como personas se convierte en un arma de destrucción. Soy conocedora de primera mano de la realidad de las niñas y mujeres jóvenes, y a pesar de mi experiencia vivida, no deja de asombrarme el nivel de daño y crueldad que reciben por parte de sus novios, ligues, compañeros, o como se quieran llamar. No dejo de pensar que yo tuve mucha suerte de que en mi adolescencia no hubiera internet ni teléfonos móviles, no al menos al alcance de cualquiera, y mucho menos en Rumania. Me imagino muchas veces que eso que me hicieron me lo hacen ahora, para empatizar con las chicas que me cuentan atrocidades, y me quedo sin aliento, ante el miedo que me invade al pensar que no solo me agreden sexualmente, sino que además lo graban y lo difunden como prueba veraz de su categoría de hombre de verdad. Cuando nos violan, no lo hacen solo por ellos mismos, lo hacen sobre todo para sus iguales. Si la experiencia de ser agredida sexualmente resulta difícil de digerir y asimilar, no me puedo imaginar lo que es que además te priven de aquello que la mente humana utiliza para protegerse, la disociación. Y aunque a la larga suele traer muchos problemas de salud mental, si se convierte en sistemática o se inicia una psicoterapia, creo que es mucho mejor que saber que cualquiera puede verlo y hasta masturbarse con ello, porque la pornografía ha conseguido erotizar el trato degradante y la tortura contra las mujeres. La ha normalizado, la ha convertido en un modelo para seguir. Según la última investigación de la Universidad de Islas Baleares, la edad de iniciación de consumo de pornografía es de 8 años. Niños y niñas ven pornografía, pero el mensaje que reciben no es algo análogo. Si lo peor que me podían llamar a mí era puta, ahora mismo lo peor que se le puede llamar a una chica es mojigata o puritana. Otra forma de presionar y apropiarse de la libertad sexual de las mujeres, especialmente de las más jóvenes. Otra forma de instrumentalizarnos y despojarnos de nuestro deseo y placer sexual. El sexo se ha convertido en símbolo de liberación, salud, bienestar o cualquier cosa con tal de vender, y podría ser eso de no ser por la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y de clases. La libertad sexual no es follar con cualquiera, sino solo con quien nos apetece y nos hace sentir bien, y que hasta con las bragas en la cabeza uno sea el fin y no el inicio de una negociación. Dicen los mozos que están confundidos y que no saben muy bien si un sí es un no o un no es un sí, y que a ver si hay que firmar algún contrato antes de follar. De hecho, cada vez está más extendida esta práctica entre los adolescentes, la de firmar contratos de consentimiento, como si un encuentro sexual fuera comprar un mueble, y no una vivencia compartida y sentida en la cual se tiene en cuenta el bienestar y el placer mutuo. Hay gestos, miradas y movimientos que lo dicen todo, sin mediar palabra. Pero claro, para entender ese lenguaje hace falta reconocer a la otra como un ser humano, y no como un objeto a través del cual eyacular por encima de todo. Parece que nos quieren convertir a todas en putas. ¡Bingo! No precisamente a todas, pero sí nos hallamos ante un giro en la historia, a no ser que lo impidamos, que muy a tiempo estamos. La función de las mujeres seguirá siendo la misma, traer hijos al mundo y satisfacer los deseos sexuales de los hombres.
Sin embargo, el criterio de cribas será distinto. Las más pobres parirán para los más ricos en concepto de vientres de alquiler, y las menos pobres pasarán a ser la mercancía del proxenetismo. Eso pasa en un mundo en el que todo está en venta y donde el pecado ya no existe o no tiene tanto peso. Nos inventamos el derecho de las mujeres más empobrecidas de vender a sus hijos o su cuerpo. En el caso de los vientres de alquiler, no lo llaman exactamente así, porque suena muy bestia, suena tal y como es, sino que hablan del derecho a ser padre o madre por encima de todo. Sangre de su sangre, eso sí, las madres solo son hornos, al igual que lo fueron hasta hace poco y desde el inicio del patriarcado. ¿Y cómo hemos conseguido ser consideradas parte, vuelta a la casilla de salida por culpa de los dados neoliberales, tirados por el mercado y su libertad absoluta? En este mundo neoliberal, donde todo se compra, nuestro deseo sexual se anula y el deseo masculino parece un derecho. Y como se trata de productos de consumo en el mercado global, la industria tiene el interés de renovar su oferta y conseguir nuevas fórmulas para seguir vendiendo. El consumo responsable está de moda. Gracias al activismo ecologista, tenemos más conciencia del impacto que tienen nuestros hábitos de vida y consumo. Algo tan importante y noble como esta causa ha nutrido a los ideólogos proxenetas y sus estrategias de marketing. De modo que ahora está bien visto consumir productos sostenibles, con denominación de origen, libre de crueldad o kilómetro cero. Es por el bien común del planeta y de la economía local. Y este modelo de consumo se está implementando tal cual por la industria proxeneta. No colabores con el crimen organizado. Consume producto local, denominación de origen, kilómetro cero, libre de crueldad. Porque si algo ha podido calar en las mentes autóctonas es que las mujeres migradas prostituidas son en su mayoría víctimas de trata. Puede que la intención fuera buena al difundir a diestra y siniestra esta cruda realidad. Sin embargo, al no haber hecho una denuncia centrada en los hombres que consumen y demandan prostitución, no hemos llegado a la raíz del problema. El problema es instrumentalizar y mercantilizar el cuerpo y la vida de las mujeres. Lo hacen los proxenetas y lo hacen los puteros. Puede que algunos puteros ahora no quieran ser partícipes del crimen organizado, pero tampoco quieren renunciar a su privilegio de penetrar cuerpos de mujeres en concepto de ocio y diversión. Más que nada, porque nadie los ha interpelado, a gran escala hasta hace bien poco. Piensan que el problema son las bandas organizadas, no ellos. Lo piensan ellos, y lo piensan la mayoría de la sociedad. Así que pueden seguir consumiendo mujeres con la conciencia tranquila, porque cada vez se ofrecen más putas españoles, jóvenes viciosas y universitarias, no necesariamente pobres, pero sí fabricadas como putas por la hipersexualización temprana, la violencia sexual como norma y la necesidad de comprar cosas innecesarias para llenar vacíos y ser vistas. Eso es lo que toleramos y permitimos cuando no fomentamos directamente. No una vez ni dos, he sido testigo de cómo un vino en la mano y apoyados en la barra de un bar, personas adultas, hombres y mujeres, defendían delante de sus hijas e hijos adolescentes que la prostitución es un trabajo y que la que quiera que lo haga. Oigan, que aquí no somos moralistas ni puritanos, que cada cual haga con su cuerpo lo que le plazca. Ese es el mensaje que les estamos transmitiendo, tal vez de forma inconsciente, a nuestras hijas y nuestros hijos, que la prostitución es inocua e irrelevante. A ver cómo explican después esas jóvenes que aunque hayan dicho que sí a las ofertas de cobrar por follar, que les llueven a través de redes sociales o aplicaciones para búsqueda de trabajo, están depresivas, traumatizadas o dañadas. ¿Van a confiar en compartir eso con su familia si es la propia familia la que niega esa realidad? Probablemente porque confían en que a su hija eso no le pasará nunca. Lo dudo. Lo que sé es que seguirán igual de perdidas, incomprendidas, culpables y avergonzadas como me sentía yo al enfrentarme a una sociedad con un discurso proxeneta. No digo que la sociedad sea proxeneta, digo que la sociedad repite y difunde el discurso proxeneta. Suele ocurrir eso con cualquier tipo de discurso opresor. Quien no reflexiona, se informa y profundiza, lo repite sin filtros y con el pecho henchido.
como si de alguna teoría rompedora se tratara, aun cuando ese discurso juega en su contra. No hablo de culpa, hablo de responsabilidad. Llega un momento en la vida en el cual ya no sirve el yo creo. La opinología podría ser un arte. Marchar paredes con mierda también, según quién. Personalmente prefiero el rigor, la seriedad y la reflexión, que sigue a la investigación y estudio de una realidad. Prefiero a la gente que dice, no sé, me callo y escucho, a la gente que no sabe, pero ni calla ni escucha. Y si pregunta, lo hace para rebatir con tópicos de inmediato, no para reflexionar. Las mujeres sabemos que es la falta de referentes, esa pobreza que nos afecta y nos limita a la hora de desarrollar todo nuestro potencial. Gracias a la lucha feminista, hemos conseguido rescatar del olvido y la ocultación intencionada a grandes mujeres en la historia. Son ejemplos para seguir, y su rebeldía nos alumbra y alimenta cuando las fuerzas flaquean. Cuando nos dicen que somos unas exageradas, que estamos locas, que nada vamos a conseguir, no renunciamos porque otras antes nos demostraron que no estaban locas ni eran exageradas, y que la lucha nunca es en vano. ¿Qué referentes tienen ahora nuestras adolescentes? ¿Qué valores se les inculcan? ¿A quién sigue tu hija en las redes sociales? ¿Lo sabes? Deberías. Más que nada porque todos esos medios son utilizados para transmitir el mensaje de que crear contenido pornográfico o cobrar por sexo empodera y es transgresor. La adolescencia es la etapa de la vida en la cual más necesidad de transgredir tenemos. Buscamos nuestro lugar en el mundo y nos preparamos para abandonar la familia en busca de otro nido. El sentido de pertenencia al grupo de iguales, en este caso otros y otras adolescentes, nos pueden empujar a hacer auténticas barbaridades, más si es por llevarles la contraria a las personas adultas. Así que la manera como nos comunicamos con las y los adolescentes llevará a un camino o a otro. Prohibir, abroncar o imponer seguramente produzca el efecto contrario al esperado. De eso sé un poco. Lo que necesitan es tener la sensación de que eligen por iniciativa propia. Y no hablo de libertinaje, hablo de estrategia de comunicación. Es probable que, si tenemos un discurso honesto y cargado de argumentos, no para convencerlos de nada, sino para exponerles que hay gente que tiene muchos intereses en convertir las hayas en objetos de consumo y a ellos en agresores sexuales, puede que esa rebeldía característica se dirija a esa gente y sus intereses, y no contra la familia. De esta manera la transgresión sería real y sin correr peligro. Decir, no te saques fotos desnuda o no te vayas de putas, será tomado como una prohibición que transgredir, cuando en realidad no transgrede nada más allá de la prohibición, ya que la norma es sacarse fotos desnudas e ir de putas. Sin embargo, decir que hay quien pretende manipularnos y ofrecerles una visión global del peligro al que se exponen reforzará el vínculo de confianza en la familia, al tiempo que tendrán la oportunidad de transgredir la norma y no dejarse llevar. Es cuestión de orgullo propio y rebeldía, dos cosas que siempre están bien mientras estén bien enfocadas. El mundo está lleno de rebeldes sin causa. La familia es quien siembra valores, y es difícil ir a contracorriente. Y aunque la familia no es el único ámbito que educa, sí que tiene un peso muy importante a ser el espejo en el cual se miran las nuevas generaciones. Somos partícipes de este sistema prostitucional, nos guste o no. Ahora solo hace falta elegir en qué lado nos posicionamos. Me he emborrachado, me he drogado, he hecho muchas cosas terribles. He incumplido todas las normas morales que mi madre y mi padre me han transmitido, educándome con el ejemplo especialmente. Podría parecer un fracaso, pero no lo es, porque, tras transgredir esas normas, encontré el camino de vuelta y conseguí agarrarme a unos valores, porque mientras lo hacía, mi conciencia me decía que eso estaba mal, y la voz de la conciencia sonaba muy bajo, porque la tormenta que vivía no me dejaba escucharla bien. Pero cuando la tormenta se calmó, supe qué tenía que hacer, paso a paso y con grandes dificultades, pero lo supe. No es magia, es ciencia. El consentimiento de las mujeres en el patriarcado neoliberal. El concepto de consentimiento es problemático, siempre que no se dé en una situación donde las partes implicadas dispongan del mismo poder de decisión. El propio concepto define una situación de desigualdad.
Una parte propone mientras la otra consiente, un sujeto activo y otro pasivo. El problema es cuando se le culpa o responsabiliza al sujeto pasivo de haber consentido su propia explotación, esclavitud, instrumentalización o deshumanización. Y es que una vez más el discurso del opresor está presente en las mentes oprimidas, porque el opresor tiene medios y poder para colonizar nuestras mentes. No pocas veces me encuentro con hombres sindicalistas que defienden la prostitución como un trabajo, para nosotras por supuesto, y cuyo argumento estrella es: ¿quién eres tú para decirles a las mujeres qué pueden hacer o no hacer con su cuerpo? Ante ese despliegue de sabiduría, solo me queda contestar con otra pregunta: ¿y quién eres tú para decirles a los trabajadores que no pueden trabajar 40 horas semanales por 600 euros? Y entonces se ponen más pavos aún y me explican cosas, para variar. Y dicen que son sindicalistas y que esto no va a estar en contra de la clase obrera, que no me equivoque, que esto va de analizar la situación con perspectiva y que las decisiones o necesidades individuales no priman sin con ello se alimenta la desigualdad y la injusticia social, política, económica y cultural, y que ellos están para velar por los intereses, bienestar y liberación de la clase trabajadora. Entonces les interrumpo la clase magistral y les pido que cambien sindicalistas por feminista y clase trabajadora por mujer, y que ahí encontrarán mi respuesta a su pregunta. Lo más parecido a un macho de derechas es un macho de izquierdas, comprobado. Enfrentar el sistema prostitucional basándose en el consentimiento individual de las mujeres es una muestra de cómo el machismo se sirve del neoliberalismo para vaciar de contenido un bagaje intelectual muy pesado en cuanto a la izquierda se refiere. Consentir es demasiadas veces sinónimo de sobrevivir y nos convierte en culpables, culpables de elegir la vida aun cuando la vida es un infierno. Dejemos de fijarnos en el consentimiento para mirar a la cara a la injusticia y a quien la perpetúa. Y es que no vemos el bosque por culpa de los árboles. Así nos va.